tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos en un jueves más de estos webinars del contribuyente. Es para mí un placer, en este caso, presentar a- al ponente de este día. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos han pedido ustedes en redes sociales, en nuestros grupos de WhatsApp, que por cierto ha tenido muy buena afluencia. El tema es EFOS y EDOS, empresas simuladoras de operaciones, cómo funcionan. Y es un tema realmente interesante para todos los que están en esta profesión contable, toda la gente que paga impuestos. Es un tema muy interesante y bueno, que es para mí un placer presentar en esta tarde a nuestro ponente de este día. Una persona, como siempre, ya saben, eh, que pues tenemos a grandes personalidades, a grandes gente, a personas muy importantes con una trayectoria muy importante en el ámbito contable, fiscal, legal de nuestro país. Y agradezco al Colegio de Contadores Públicos de México, que como siempre nos otorga la posibilidad de tener acceso a estas personas con un currículum muy interesante. En este caso, el contador público Miguel Ángel Tavares Sánchez. Y me gustaría hablarles un poquito de la trayectoria del contador, quien es una persona muy destacada en el ámbito contable y fiscal de México. Miguel Ángel Tavares Sánchez es contador público certificado en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Cuenta con estudios en maestría en impuestos y bueno, tiene más de 24 años de experiencia en materia impositiva nacional y extranjera. 13 años de ellos en la empresa Deloitte. Fue socio director nacional de práctica fiscal de Baker Tilly y actualmente es socio líder de impuestos corporativos e internacionales en la Ciudad de México para RSM México. Entre su experiencia profesional y los proyectos relevantes, ha participado activamente en la implementación de estrategias fiscales con repercusiones nacionales y extranjeras. Es especialista también en impuestos internacionales, además de asesor experto en compañías e inversiones de origen extranjero establecidas en México. En el plano docente recibió el grado de instructor certificado por Deloitte y ha impartido diversos cursos en temas fiscales, tanto internos como externos, para instituciones públicas y privadas. También tiene entrenamiento en excelencia de servicio, mercadotecnia, ventas y comunicaciones. Es un profesional certificado, como decíamos, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el IPADE, y en general, pues una persona con una trayectoria muy importante. Contador, para mí es un gusto saludarlo. Nos están, solo como comentario especial, nos están siguiendo ya bastantes personas. Saludos desde Tabasco, Hermosillo, Sonora, León, Guanajuato, Querétaro, nos hablan del Estado de México, desde Puebla, Culiacán, Comitán, bueno, en general Ciudad de México, de muchos lugares. Agradecemos a la gente que se está conectando y de verdad gracias por esta oportunidad. Al contrario, Rubén, gracias a ustedes por la oportunidad. Solo un par de precisiones. Ni importante ni personalidad, ¿eh? Simplemente contribuir a la profesión y encantados de colaborar con ustedes. De verdad es un gusto estar aquí compartiendo estos momentos. Gracias. Bueno, normalmente hacemos este reconocimiento porque nos gusta que la gente que se conecta con nosotros, nuestra audiencia, pues sepa quién está al frente. Y siempre hemos tenido una muy buena aportación. Por eso el reconocimiento, pero gracias por estar con nosotros. Y este tema es un tema muy importante. Hoy lo que queremos hacer es, más allá también de las ponencias que hemos tenido, una charla y una plática interesante con el contador, en el que podamos exponer tanto las dudas que surgen de nosotros como el contribuyente, como ustedes. Por favor, vayan poniendo sus preguntas, les vamos a ir leyendo más adelante en el chat, tanto de Facebook como de YouTube. Pueden poner sus preguntas, les vamos a leer y el contador nos va a dar respuesta a estas interrogantes, pero me gustaría empezar con una pregunta respecto a los antecedentes de este artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué surgen pues esta búsqueda de frenar las operaciones simuladas por parte del SAT? Sí, con mucho gusto y gracias nuevamente por la invitación y a nuestros colegas, amigos. Por cierto, ayer fue Día del Abogado, un, Sí, un, es un, correcto.
un reconocimiento y una felicitación a todos nuestros colegas. La mancuerna entre abogado y contador, y particularmente en este asunto de operaciones simuladas, siempre es la mejor. Un poquito el antecedente es que esto nace en el año 2014 a raíz de la derogación de la ley del impuesto sobre la renta vigente hasta 2013 y se incorporaron como parte de las razones que justificaron esta incorporación del artículo 69b, el hecho de que de la presencia o la identificación de presencia de malas prácticas de orden fiscal, ¿no? Recordaremos que en aquel entonces la factura electrónica estaba en sus inicios, estaba en proceso de recién implementación. Y esto, pues bueno, de alguna manera ubicaba al fisco en una posición de desventaja respecto de los efectos fiscales de cualquier comprobante fiscal que justificaba o sustentaba una operación comercial o de negocios en términos generales, ¿no? Dicho esto, esta posición de desventaja la pudo contrarrestar la autoridad con la implementación de este mecanismo que trata de reivindicar la autenticidad de una operación. Y cuando esta operación no tiene los elementos básicos bajo el entendimiento de la autoridad mínimos para poder considerarse que es una operación real, entonces se activa el mecanismo de presunción de inexistencia. Esto, de alguna manera, pues fue el inicio de la inexistencia de operaciones a través de la incorporación de este artículo 69b del código, ¿no? Ahí no acaba un poco, no acaba la historia. En el año 2020 resulta que hubo una modificación en donde se hicieron algunos ajustes, en donde se dio mayor certeza al contribuyente, ¿no? En donde particularmente en este decreto del 25 de junio de 2018 se reforma este 69b y bueno, se dieron ahora 30 días adicionales a un plazo que ahorita vamos a comentar, ¿no? Entonces hubo algunas adecuaciones justamente a partir de esta publicación de 2018. Entonces, dicho esto, ¿en dónde se ubica México? Y me parece que es una reflexión bien interesante que tenemos que hacer. Hay que recordar que México, como integrante de la OCDE, sigue y es un integrante activo en toda la implementación y asimilación de cambios y propuestas que hace este organismo, ¿no? Ya hemos visto en otros escenarios el plan BEPS, ya estamos próximos a darle la bienvenida a modificaciones a una ley complementaria a la ley del impuesto sobre la renta para la implementación del impuesto mínimo global derivado del famoso Pilar 2, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra México? Fíjense ustedes que México, a pesar de tener estos mecanismos que contribuyen a la recaudación, esto no es un acto de fiscalización per se, esto es una medida que evita o trata de evitar la realización de actos que erosionan una base fiscal, ¿no? Entonces, México en ese sentido tiene una recaudación aproximadamente del 17.5%, ¿sí? Ese 17.5% comparado con lo que se recauda a nivel global, pues queda muy por debajo, ¿no? Aproximadamente de un 30%. Y en América Latina, la tasa de recaudación efectiva respecto del PIB, estamos alrededor del 21%. ¿Esto qué significa en otras palabras? Que a pesar de que México tiene el 69b, tiene el dictamen fiscal, tiene los mecanismos sancionatorios e incluso algunas causales de delitos de defraudación fiscal y tiene instrumentos como la factura electrónica que permiten una fiscalización casi en línea, ¿no?
Todos estos elementos pareciera que no alcanza a elevar ese nivel de recaudación. Y eso, ¿para qué nos sirve entenderlo? Pues déjame decirte, Estados Unidos que no tiene factura electrónica, Estados Unidos que no tiene un 69B, ¿no? No tiene dictamen fiscal, ¿no? Tiene una tasa de recaudación mucho más alta que la que tiene México. Obviamente estamos hablando de economías en distinta escala, por supuesto, pero finalmente pareciera que el camino que se emprendió desde algunos años, yo no solo diría a partir de 2014 con la incorporación de este 69B, sino diría desde atrás cuando se habló de la famosa plataforma electrónica, plataforma digital, donde migramos de presentar declaraciones en papel y emitir facturas impresas o preimpresas en algún momento, migramos a todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Pareciera que no alcanza y en cierta manera seguimos viendo el nivel recaudatorio en México por debajo de lo que dicen las medidas de la OCDE. Los invito a que ustedes consulten, pueden entrar, es información pública, busquen nivel de recaudación y están las métricas y estadísticas que publica la OCDE y podrán comprobar que México está por debajo de la media mundial y por debajo de la media en América Latina, que se aproximaría más a lo que estamos haciendo. Entonces, es un poquito de preámbulo, antecedentes, Rubén, respecto a este 69B. Sí, esto hemos visto, es una tendencia de las naciones de la OCDE y también creo que pues, en México, aparte de la presión de estos organismos, pues la necesidad de que a partir de que se despetrolarizó la economía, o sea, antes dependíamos obviamente de solamente los ingresos por petróleo, y a partir de que empezamos a caer con los ingresos de petróleo, pues el gobierno empezó a tener la necesidad de obtener otras maneras de ingreso, ¿no? Y es ahí yo creo que donde se empezó a preocupar por tener una fiscalización más fuerte, mecanismos que hicieran que la gente pagara impuestos. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, y bueno, pues no basta más que mirar el informe tributario de gestión que publica trimestralmente el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Y ahí podemos ver que de los 62 punto y algo millones de contribuyentes activos que somos, hay que recordar que hay un padrón cerca de 90 millones, pero pues hay algunos que ya no están activos. Los 62 punto y algo que somos activos, prácticamente el 50% de la recaudación la aporta menos del 0.2%, exactamente 12,000 y piquito de grandes contribuyentes, recordando que son contribuyentes que tienen ingresos por encima de los 1,600 millones de pesos en un ejercicio. Claro. Entonces, esto nos habla de que todavía hay una concentración de recaudación en unos pocos, ¿no? Esto tampoco es una invitación a que fiscalicen más a los demás, ¿no? Para nada. El número más grande de contribuyentes de estos 62 millones son personas físicas asalariadas, más de 40 millones de asalariados que son los que tenemos en este padrón de contribuyentes que si bien es cierto, sí aportan, sí contribuyen a través de los mecanismos de recaudación hechos por las empresas, los patrones, pues sí, pero hay que recordar que el mecanismo de recaudación es progresivo a través de la tarifa y bueno, podemos llegar a niveles hasta de 35%, ¿no? ¿Esto qué significa? Que de cierta manera las personas físicas asalariadas que representan este grupo más numeroso, pues ya están contribuyendo y parecería que ahí no está la solución. Parecería que ya alcanzamos niveles óptimos, máximos, podríamos decir, de recaudación en estos grupos, ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues creo que ya los contribuyentes de estos 62 millones creo que ya alcanzó el límite máximo. ¿Hacia dónde tenemos que movernos? O hacemos la economía más grande
¿ok? Incentivamos el desarrollo económico a través de banca de desarrollo, a través de incentivos fiscales, a través de reactivación de zonas económicas, ¿no? O, por otro lado, creo que es lo más, tal vez lo más próximo, es tratar de fiscalizar a los que no pagan impuestos, ¿no? Por ejemplo, ajá. Y en este caso, contador, para ir avanzando en este tema, ¿cuál es la diferencia en este de EFOS y EDOS? En el caso particular, lo que, si me permites regresar un poquito en la definición, me remito a lo que dice este artículo 69b. Dice, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes, ¿no? Sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en dichos comprobantes. Esto, en otras palabras, significa que si la autoridad presume alguno de estos supuestos, en automático los contribuyentes que emitieren esos comprobantes caerán en el supuesto, ¿no? Y esos contribuyentes se conocerán como entidades que facturan operaciones inexistentes, conocidos como EFOS, ¿no? Y por el otro lado, los contribuyentes que le den efectos fiscales a estos comprobantes como una deducción, como parte del sustento de un acreditamiento para efectos del IVA, en ese supuesto se conocerán como EDOS, entidades que deducen operaciones inexistentes, ¿no? Entonces, digámoslo así, que tenemos tres elementos en este artículo, ¿no? El primero es la actuación de la autoridad para poder detectar por parte de la autoridad alguno de estos hechos, ¿no? Algo que ha sido juzgado, ya hay precedentes, nuestros colegas abogados no nos dejarán mentir, ya ha habido análisis desde que nace este artículo, aludiendo a la libertad del ejercicio de una actividad económica lícita, ¿no? A través de incluso derechos humanos, se ha tratado de analizar por muchos lados y la conclusión en términos jurídicos es que este artículo no está siendo determinante, ¿no? Simplemente es una presunción. Y creo que es ahí justamente la coyuntura donde la autoridad ha tomado ventaja y ha dejado en evidente estado de vulnerabilidad para algunos contribuyentes cuando caen en este supuesto. Dicho esto, cuando en un segundo elemento un EFO, una entidad que aparentemente facturó operaciones con una descripción de inexistencia, estos tendrán el derecho a desvirtuar estos supuestos, estas presunciones en el término de 15 días, para lo cual se tendrá que tomar a partir de la fecha en la que fue notificado por parte de la autoridad a través de los medios correspondientes, ¿no? Si por alguna circunstancia el tiempo que no le alcanza al contribuyente, bastará con que notifique o haga una petición de extensión de 5 días adicionales para que entonces pueda entregar esta información. ¿Qué información tengo que entregar? Pues bueno, tengo que entregar documentación e información que considere pertinente para demostrar que la actividad económica que derivó en la materialización de un comprobante es real. Es decir, que sí tengo activos, que sí tengo personal, que sí tengo la infraestructura y finalmente la capacidad de prestar un servicio o de producir o comercializar un bien. Entonces, es ahí donde la materialidad cobra una relevancia importante. Y el tercer elemento
es justamente el EDO, que es la entidad o el contribuyente que deduce operaciones aparentemente inexistentes. Si por alguna circunstancia en un listado aparece un contribuyente, uno de mis proveedores listado como un EFO, yo tengo también el derecho a solicitar, pues a demostrar que no tengo, eh, pues prácticamente, ahora sí que no estoy siendo partícipe de un acto simulado. Tengo que dar pues toda la evidencia que acredite que sí estoy contratando bienes, pues contratando servicios o adquiriendo bienes, ¿no? Aportando desde luego la misma materialidad. Y esto lo tengo que hacer dentro de los 30 días posteriores a la publicación. Con esto podemos, en síntesis, decir que hay tres elementos en esta configuración. La presunción de la autoridad, ¿no? Que ya ha sido juzgada y que lamentablemente para los muchos contribuyentes quedamos en el límite o en la coyuntura. El segundo elemento es el EFO, que es la entidad que aparentemente factura operaciones inexistentes, que tiene ese derecho para poderlo desvirtuar. Y el tercer elemento es el EDO, es la entidad que deduce aparentemente estas operaciones inexistentes. En este sentido, contador, ¿cuál es el procedimiento, más allá del procedimiento formal por el interés de nuestra propia audiencia, cómo empieza a determinar o cuáles son los focos rojos que empieza a detectar la autoridad para empezar a darle seguimiento a una empresa que podría ser considerada como un F? Pues en cierta manera, la autoridad, como sabemos, tiene hoy día todas las prestaciones electrónicas, digitales y tecnológicas para hacer que esta labor recaudatoria pues sea cada vez más eficiente. Es decir, puede identificar si un contribuyente está facturando, si un contribuyente no está facturando, si un contribuyente cambió de domicilio, ¿no? E incluso yo te diría, ya con estas herramientas tecnológicas ya podemos saber algo de geolocalización, ¿no? Recordaremos que incluso, ahorita me recordé que parte de la última reforma que hubo en materia de comprobación fiscal, hubo muchas preguntas de por qué el código postal, ¿qué tiene que ver el código postal, no? Bueno, pues el código postal sí tiene una vinculación con este tema de geolocalización, ¿no? Entonces, cuando la autoridad con estas herramientas detecta que hay operaciones atípicas, ¿no? Detecta que hay un contribuyente que no está localizado porque si en alguna circunstancia lo trata de identificar, lo trata de localizar y no está, ¿no? Entonces, son pequeños indicios que hacen que la autoridad pudiera detectar que hay alguna cuestión fuera del lugar, fuera de los parámetros que señala la autoridad, ¿no? Entonces, cuando la autoridad hace esta presunción, ya hace una publicación señalando cuáles son los contribuyentes que están en este supuesto de manera previa para darle derecho al contribuyente a que pueda desvirtuarlo, como ya lo mencioné, ¿no? Si pasado este periodo de los 15 días no dice, no hace nada prácticamente, entonces pasa del listado previo al listado definitivo, ¿no? Y es ahí donde quienes adquirieron los bienes o los servicios, pues inicia el periodo de los 50 días para que puedan aportar toda la información para demostrar que no es una operación inexistente y no se ponga en riesgo su deducción, ¿no? Entonces, más o menos así es como va la ruta crítica. Y en este caso, cuando la autoridad hace pues prende el foco rojo de operaciones extrañas o que le llamen la atención, ese tipo de cosas, pero realiza una visita primero al contribuyente, o sea, ¿qué tipo de acciones hace previos a ya realmente pues meterlo en esta lista del 69? Pues primero hace la notificación. Si después de esta notificación
el contribuyente responde y hace uso de estos 15 días o 15 días o 20 días para poder desvirtuar los hechos que se le imputan, entonces hasta ahí queda. Hay que recordar que la autoridad fiscal tiene 20 días para requerir se le exhiba mayor información adicional a la que aportó, ¿sí? Si después de esto se le requiere esta información, bueno, pues tiene que aportar esta información el contribuyente en un plazo de 10 días para poder cumplir con el requerimiento, ¿no? Sin embargo, ahí es donde parece que no estamos en piso parejo, ¿no? Ahorita que está de moda este término, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la autoridad ya recibe la información? Tiene 50 días, 50 largos días para dar respuesta. Y esto, de alguna manera, significa que la autoridad pues tiene más tiempo que el contribuyente y por lo tanto esto no, parecería que no estamos jugando en el mismo lado, ¿no? A mí como contribuyente me das 15 días, probablemente se extiendan a 20, ¿no? Y la autoridad pues sí se toma tranquilamente sus 70 días en conjunto, ¿no? 20 días para requerir y 50 días para resolver, ¿no? Entonces, desde ahí creo que ya podemos tener la claridad de que la autoridad está jugando un poquito las reglas de forma ventajosa o poniendo al contribuyente en desventaja, ¿no? ¿Ok? Sí, es correcto. Y, por ejemplo, contador, y en ánimo también de que la propia gente que ya está empezando a poner sus preguntas tome como experiencia este tipo de situaciones con la autoridad. Lo recomendable en este caso, ¿cuál es? Porque me imagino que la geolocalización y algunos otros elementos tecnológicos que le ayudan a la autoridad a empezar a determinar este tipo de situaciones o de delitos, no necesariamente aplican en todos los casos. O sea, la autoridad también puede ir a revisar que realmente existan las operaciones, que exista una tienda física, que tenga mercancía, si en este caso está vendiendo. Yo entiendo que a veces, por ejemplo, los servicios son un poquito más complicados de comprobar, ¿no? Y en este caso, pues la autoridad quizá puede poner más la atención en empresas, por ejemplo, que facturan este tipo, por ejemplo, servicios, a diferencia de una empresa que venda algún producto que físicamente pueda tener en un establecimiento. Claro, mira, en cierta manera, en el Código Fiscal de la Federación, ni en la resolución miscelánea, ni en ninguna disposición encontramos la manera, la forma o el procedimiento que debe de seguir la autoridad para detectar la inexistencia de una operación. Simplemente dice la disposición, por la autoridad fiscal detecte, ¿ok? ¿Cómo lo hace? No lo sabemos, ¿no? Especulamos que usa geolocalización y presumimos que si identifica el domicilio de un contribuyente o trata de identificar el domicilio y no lo encuentra, pues ya también es un indicio, ¿no? Pero a ciencia cierta, no tenemos claridad de cómo lleva a cabo este proceso de detectar esta inexistencia de operaciones, ¿no? Sin embargo, creo que a raíz de esta disposición, muchas empresas, y hoy día lo vivimos muchos, lo padecemos otros tantos, cuando queremos contratar o queremos ser proveedores de algún cliente, este cliente con la mano en la cintura nos pide e incluso nos exige la constancia de cumplimiento fiscal, ¿no? Y como una manera, como una forma de confirmar que nuestra conducta tributaria es correcta, que es decir, que no le debemos nada a la autoridad, ¿no? Entonces, creo que de esta manera, teniendo pues esta constancia de cumplimiento fiscal positiva todo el tiempo, actualizando nuestros medios de comunicación a través de buzón tributario y de alguna forma eh, cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales, podemos evitar caer en esta
presunción de inexistencia de operaciones. Ahora, vale la pena también decir que la autoridad fiscal sí tiene los elementos para identificar aquellas empresas, aquellas redes de, no sé, digámoslo así, déjame usar este término, de organismos económicos que generan un efecto fiscal en contra de la base tributaria, ¿no? este, Estos mecanismos, estos tentáculos que andan por todos lados, por supuesto que la autoridad tiene herramientas para saberlo, ¿no? Entonces, cuando ya detecta que hay alguno, ¿qué es lo que hace la autoridad normalmente? Identifica, a ver, ya te agarré, dime cuáles son tu listado de clientes. Pues basta nada más con descargarle las facturas y vas a ver cuáles son todos sus clientes en automático. Esos clientes pueden ser un segundo EFO o eventualmente EDOS, que pueden ser sujetos de fiscalización. Y es ahí donde la autoridad prácticamente va atrapando la cabeza del pulpo, y si el pulpo está amarrado con otro pulpo, pues bueno, pues a través de los tentáculos es como va tomando las cabezas, y es ahí conforme, como ha ido construyendo al paso del tiempo los grandes grupos de estos que yo acabo de mencionar, entidades económicas que erosionan la base fiscal. Bueno, yo les pondré como el nombre como normalmente los conocemos, tanto en medios de comunicación como todo, pero ¿cómo funciona una facturera? O sea, en términos de, normalmente así, así se le ha llamado comúnmente, ¿no? Pero ¿cómo funciona internamente una facturera? ¿Cómo logra esos enlaces para llegar y a final de cuentas, pues extraer el dinero de la base tributaria, bueno, por incumplimientos de incumplimientos en temas fiscales y legales? Pero, pues, o sea, al grado de que se han vuelto negocios en los que incluso llegan a participar o llegan a estar involucradas personas de gobierno, ¿no? Entonces, o son facturas que entran incluso con gobierno. Bueno, pero ¿cómo funciona? Pues buena pregunta, digo, eso habrá que preguntárselo a los, a los que las manejan, y mucho con mayor detalle a quienes las crearon, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que sí existen, no podemos negar la existencia de empresas que de alguna forma, llevando la interpretación de la ley al límite, pues generan efectos fiscales indeseables para la autoridad, ¿no? Creando pues escenarios ficticios que activan mecanismos como este, promueven o generan que la autoridad pues pueda instalar medidas como estas, ¿no? Que terminan pagando justos por pecadores, ¿no? Si me permites, déjame recordar el caso muy reciente de cuando modificaron el límite de la deducibilidad de los donativos, ¿no? Dicho por la jefa del SAT, había 7 contribuyentes, dije bien, ¿eh? 7 contribuyentes que tomaron esta ausencia de límite de deducción de donativos para instalar galerías de arte en casa, ¿no? Museos personales. Y lamentablemente por estos 7, terminamos estos 40 y tantos millones de contribuyentes asalariados, más las otras personas físicas, ¿no? Terminamos casi 60 millones de contribuyentes que sí teníamos como costumbre dar donativos a final de año, pues terminamos retrayéndonos, conteniendo quedar nuestro granito de arena, porque ya no era deducible, ¿no? Entonces, creo que estos mecanismos como el 69B sí han servido, ¿no? Pero creo que ha salido más, como dice el dicho, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Hoy día podemos ver, y esto lo pueden ustedes consultar, hubo un estudio que en el 2020 hizo PwC junto con el Banco Mundial, ustedes lo pueden consultar, y ahí dice la cantidad de procesos previos y posteriores al cumplimiento fiscal
que en México se tienen que llevar a cabo, ¿no? Y vemos que México de verdad es una cantidad importantísima de procesos, ¿no? Entonces creo que este engrosamiento que ha habido de actividades complementarias y auxiliares para cumplir con el simple pago de un impuesto, creo que está saliendo muy caro. Y hoy día lo estamos viendo, ¿no? Hoy día, anteriormente los contadores, pues eran contadores, eran financieros, eran auditores y en una sola persona se podía concentrar una serie de actividades, incluyendo la fiscal. Hoy día ya no hay, o ya habrá muchos pocos contadores valientes, héroes o heroínas que sí logran incorporar a sus funciones de contraloría o financieras la vigilancia fiscal, pero hoy día ya es materialmente imposible, ¿no? Sí, no, pues sí, la carga administrativa es muy, muy alta a partir de todas estas reformas que hemos tenido. Están Claro. fluyendo ya las preguntas y la verdad hay varias que me gustaría ahorita comentar, pero antes, contador, también hablar un poco de los alcances de este artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, es decir, cuáles son las consecuencias de las personas, de los EFOS y los CEDOS, o sea, las consecuencias porque caigan en este supuesto de la autoridad, y también hablar de la reforma de 2020 antes de pasar a las preguntas. Sí, Qué cambios tú? esto justamente está vinculado, fíjate que justamente con esta última reforma que hubo, pues se incorpora o se activa un mecanismo en el artículo 17H bis, en donde en esta fracción quinta se establece que cuando un contribuyente se ubique en alguno de estos supuestos, me refiero a un EDO, y no haga uso del derecho que le corresponda, es decir, de desvirtuar, de aportar información, en automático se puede restringir el uso de los sellos digitales, que recordaremos que esto es el sello que puede utilizarse, se debe utilizar para expedir facturas. En otras palabras, para quienes no son fiscalistas, pues te detienen la operación, no puedes facturar, Sí, no ¿no? puede facturar. Entonces, esto es un elemento adicional que, por supuesto, hace o agrava un poco o le pone dientes, le pone garras a este 69B. Ya no es simple de que el hecho de que salió publicado mi proveedor, perfecto, ok, pero si por alguna circunstancia yo no hice nada, pues en automático, pues aparte del susto que me van a dar, decir, usted tiene un crédito, pues le vamos a restringir el uso de sellos digitales. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en este sentido de esta reforma 2020? Pues que en automático, quien haya deducido para efectos del ISR o acreditado el IVA, pues va a tener que corregirlo hacia atrás, ¿no? Si no lo hace de manera precautoria, la autoridad puede restringir el uso de sellos digitales, ¿no? Para el lado del EDO. Y para el lado del EFO, pues esto prácticamente lo ubica como un contribuyente que desde luego le pueden parar la operación y obviamente eh, va a tener que sufrir las consecuencias de también una restricción, pero sobre todo puede caer en una cancelación. Y esto, de alguna manera, pues hace que todas sus operaciones no tengan efecto fiscal. Luego entonces, pues si ya estás listado, pues ¿quién va a querer contratarte operaciones contigo? Nadie, Claro, ¿no? Entonces creo que ahí se acabó. Ahora, digo, la experiencia, y eso las autoridades lo podrán corroborar en algún momento, cuando ya hay un EDO que prácticamente lo dejaron ahí, es porque ya es una entidad abandonada y ya no tuvo operaciones, ¿no? Entonces, creo que los momentos críticos para un EFO es cuando recién se publica y en automático tienen que trabajar para desvirtuar. Ya cuando no se desvirtúa, prácticamente la dejan abandonada. Y dicho por las propias autoridades, pues bueno, te encuentras con que hay muchos contribuyentes, muchas de estas empresas, donde tienen domicilios incluso que no son localizables, ¿no? claro. Sí, es una Ujú. práctica común, ¿no? De este tipo de empresas. Y, y Sí. hay consecuencias penales para el EFO y para el ERO.
Sí, dependiendo de los montos, ¿no? Entonces, hay que recordar que en los artículos 108, 109 hay incluso una reforma en este 109 donde se considera delito calificado de defraudación fiscal cuando se le den efectos fiscales a los comprobantes a los comprobantes, ¿no? Cuando no, pues ahora sí que eh, no tengan el sustento o no tengan la materialidad que corresponda, ¿no? Entonces, eso es eh, lo que hace, lo que hace grave esto. Mira, esta es la fracción 8 de este artículo 109. Será sancionado con las mismas penas de fracción fiscal quien le dé efectos, dice aquí, darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnen los requisitos del artículo 29 y 29A. Entonces, pues si en automático pues tú no reuniste requisitos, pero de entrada la operación es inexistente, entonces ahí ya tienes un efecto fiscal que te podrá llevar a la cárcel. Oye, toda omisión le puede llevar a la cárcel, no, hay que recordar que hay ciertos niveles de monto, ¿no? Hablamos de que de montos de defraudación por encima de los 8 millones de pesos, pues ya no hay eh, pues ya no hay otra opción más que pena corporal, ¿no? Entonces, de ahí que justo en esta disposición que acabo de darle lectura, de ahí las factureras que como las llamas, pues bueno, pues ahí hay que tener ese doble cuidado. Hoy día nos podemos encontrar en el camino muchas empresas que ofertan pues estos paraísos, ¿no? De no te preocupes, no pasa nada. Oye, pero este esquema no lo conocíamos. ¿Qué confirmaciones de criterio tienes? ¿Qué juicios tienes ganados? No, ninguno, pero créeme que el análisis técnico es hermoso. Pues sí, pero si no tenemos una garantía de que esto no tiene ninguna consecuencia fiscal, pues lamentablemente, pues no podemos tomarla, ¿no? Entonces creo que en cierta medida, hoy día ya no es tan fácil jugar con un comprobante fiscal como en el pasado. Sí, y los riesgos son altos. Y qué bueno que este tema lo tocamos directamente con usted y con la gente que está con nosotros en esta transmisión, porque sabemos que incluso vemos en redes sociales, hay gente que oferta la venta de facturas y demás, pero las consecuencias son difíciles, son fuertes y el riesgo es muy alto para la operación de una empresa, para los empleos que genera esta empresa y en general para los contribuyentes. Entonces, en este caso, creo que pues es mejor tener conocimiento de esto y mucho cuidado. Hay que portarse bien, mira, esto es como cuando Claro, eres casado. Si eres casado, sí, digo, vas a ver muchas mujeres hermosas a tu lado, pero que no se te olvide que eres casado, ¿no? claro, Entonces, pues que ni se te ocurra hablarle, porque si se entera tu esposa, pues ahora sí que las consecuencias pueden ser catastróficas. Entonces, mejor vamos a portarnos bien, ¿no? Yo exactamente. Sí, siempre les digo a los empresarios, si vas a invertir en México, a ver, hasta la idea de que 30% ya es de la autoridad. Si es correcto, si es incorrecto, ni modo. Y 10% de la PTU, que 2021 para acá ya es otro componente importante en la tasa efectiva de impuestos, a pesar de que no es impuesto, es obligatorio, es mandatorio. Entonces, pues hay que pagar, no hay de otra opción. sí, claro. Pues estamos, hay mucha información todavía que podemos tocar, pero creo que la gente que está conectando con nosotros tiene preguntas muy precisas y en la medida que vayamos respondiendo las podemos también, o Ujú. puede usted alimentar esta información que tenemos sobre este artículo, sobre las operaciones inexistentes. Entonces voy a proceder a leerlas Sí, para que podamos avanzar, porque sí hay varias preguntas que nos están haciendo. J. Vela pregunta, ¿cuál es la materialidad de las operaciones para que sí sea válida? Hago una aclaración. Normalmente leemos prácticamente todas las preguntas, a veces son un poquito repetitivas o pueden ser más especializadas o menos especializadas, pero la idea es darle respuesta a todo. ¿Ok?
Claro. ¿Cuál es la materialidad? Bueno, esto es como la receta para bajar la lonjita, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la dieta efectiva, ¿no? Me encantaría tener la respuesta, pero no la hay. Bueno, partamos de esto. El término de materialidad no existe en la legislación fiscal, ¿no? Eh, y esto nace a raíz de una serie de procesos judiciales donde se recoge un término financiero de materialidad. Y esto, pues obviamente, pues tiene un propósito meramente financiero en las normas de información financiera. Entonces, de ahí que se recoge este término de materialidad y hoy día, si le preguntamos a la autoridad qué es materialidad, ni la misma autoridad no lo sabe definir. Y tan no lo sabe definir que ni siquiera a través de una regla miscelánea o a través de una nota aclaratoria o tan solo un criterio normativo lo ha podido definir, ¿no? Alojándonos o acudiendo a la definición financiera, podemos decir que la materialidad es toda evidencia que pueda demostrar la existencia de una operación, en breves palabras. Hoy día, incluso ya por ahí uno o dos softwares que se están comercializando con mucho éxito porque te están ofertando el poder captar toda esa evidencia para agruparla o para integrar esta materialidad. Ejemplos de materialidad: fotografías, contratos, y no cualquier contrato, el contrato protocolizado para superar el tema de fecha cierta, ¿ok? Ante notario, desde luego, o fedatario público, corredor público incluso. Eh, Entregables, programas de trabajo, correos electrónicos, geolocalización, tanto de los proveedores como de los lugares donde se recepciona información, nóminas, pagos del seguro social y aportaciones de seguridad social que estén involucradas con ello. De alguna manera, toda esta información que ciertamente está encadenada con un proceso de productividad, perdón, de producción, un proceso de manufactura, un proceso de comercialización o incluso un proceso de servicios, de alguna manera hace que toda esta actividad económica tenga evidencia y deje rastro de lo que generó, ¿no? Entonces, si me preguntan hoy día, oye, ¿cuál sería la materialidad? Depende de tu actividad, pero hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, tiene que haber evidencia de que lo que estás haciendo fue real. Y de alguna forma, mientras más sustancia, mientras más elementos, mientras más soporte tengas, menos cuestionamientos tendrías y en caso de que los tuvieres, tendrás manera de demostrarlo. Ok. Eh, pues vamos con otra pregunta. Alejandro nos dice, en su opinión, si un cliente al que le presto servicios está como Edo, ¿tendría un impacto negativo para mi empresa o recomienda dejar de prestarle servicios? Si yo le presto servicios a un EDO, A hay un que Edo. recordar que el EDO es una empresa que deduce operaciones inexistentes, ¿no? Ujú. Ese EDO va a tener que darle efectos, eh, digamos así, va a tener que quitar los efectos fiscales que le dio a los comprobantes que el EFO le entregó y con eso se sale de esa presunción. Entonces, mi respuesta para el contador, para el licenciado, es que siga facturándole, no tiene ningún problema. Ok, muy bien. Maricera Peralta, ¿qué se hace cuando te colocan en el 69B por solicitar el beneficio del 74 del Código Fiscal de la Federación? Me rechazaron el alta al padrón de bebidas alcohólicas. Pues sí, obviamente si te lo rechazaron habrá que ver la razón. Lo más común es que no te hayan localizado, ¿no? Y si no te localizan, lo más conveniente sería argumentar y seguir con el trámite para efecto de que no tengas esta presunción
de inexistencia de operaciones. Seguir con el trámite y obviamente aportar toda la evidencia para que pues te salgas de ese supuesto. Ok. Eh, Vamos con Gerardo Jiménez. Si encuentro que alguien me facturó una operación que sí realizamos, pero el proveedor está como no localizado y la operación es menor a 1,000 pesos, ¿es necesario hacer una aclaración con la autoridad? No necesariamente hay que recordar que mientras no esté listado, pues no pasa nada. E incluso nos ha sucedido con algunos proveedores de nuestros clientes donde pues no está localizado. Pues mira, tú a mí dame la constancia, dame un comprobante de domicilio, dame una evidencia de que esas son tus instalaciones, se pide, con eso se hace un resarcimiento. Si el proveedor por alguna circunstancia no trasciende de un no localizado ya a un 69B o ya como un NEFO en firme, hay que recordar que yo tengo ese derecho a poder manifestar y aportar toda esta información dentro de los 30 días después de que haya sido listado. De ahí, y aprovecho el comentario, para estar vigilando, como parte de la función fiscal, hay que estar vigilando todas estas listas de manera recurrente, ¿no? Entonces, se podría protestar, se podría argumentar y salirnos de este supuesto. Entonces, si mi proveedor no está localizado, le tengo que pedir información. Si esa información la tengo en mi poder, esperaré y en el momento en el que ese proveedor ahora ya no sea localizado, ahora sea un 69B porque no hizo nada, en ese momento ya tengo la obligación de hacer uso de este derecho. Ok. Eder Fabián, si un proveedor aparece hoy en la lista del 69B, ¿hay efecto retroactivo en la no deducibilidad que tuve con este proveedor en años anteriores cuando no estaba en la lista? Qué bueno, qué bueno, qué buena pregunta. Sí. Lamentablemente la respuesta no es tan buena. Lamentablemente sí tienes que darle efectos. Entonces, yo hoy día me encuentro yo tengo un proveedor desde hace 20 años, ¿no? Y resulta que ahora ya aparece en la lista. ¿Cuándo lo detectaste? En junio 2023. Oye, pero yo tengo operaciones prácticamente cada mes y durante los últimos 20 años. De acuerdo con el 67 y el 146 de código, donde está la prescripción y caducidad de facultades de la autoridad, son 5 años. En términos generales, con excepciones de que haya habido algún proceso de gestión, de fiscalización que lo haya interrumpido. Pero pensando que no lo hubiere, son 5 años. Entonces, si hoy día me detectan, me tendría que ir hacia atrás para hacer una autocorrección. Sin embargo, hemos encontrado casos donde lamentablemente no lo señala la autoridad e incluso en los requerimientos que ha emitido la propia autoridad ha exigido la corrección o la reversión del efecto fiscal de estos comprobantes de más de 5 años, más de 5 años. Entonces, ahí es donde, haciendo uso de este artículo 67 del código, podemos limitar el efecto de corrección a 5 años, pero la pretensión de la autoridad es llevarlo a todo el tiempo posible hacia el pasado. Ok, OCL Consultores Integrales pregunta, si alguien que me facturó me está solicitando cancelación de facturas porque yo rechazo, no, facturas que yo rechazo, perdón, porque porque si celebro operaciones conmigo puede tener algún problema mayor. A ver No sé otra por vez, qué razón quiere cancelarlas. a ver otra vez, ¿puedes leer la Está un pregunta? poquito rara la redacción. Si alguien que me facturó me está solicitando cancelación de facturas, que yo rechazo, entiendo que está rechazando la cancelación, porque si celebra operaciones conmigo, puedo tener algún problema mayor. A No sé ver, por qué razón quiera cancelarlas. el proveedor facturó, ¿no? Ajá. No, más bien, yo le facturé a mi proveedor, porque generalmente que el Sí. que factura es el proveedor, ¿no? Ujú. Factura por bienes y servicios y ahora quieres
hace Sí, la cancelación. cancelación, pero necesita tu autorización, ¿no? Ajá. Entonces, si te pide la autorización, tú tienes la facultad de aceptarla o de no aceptarla, ¿no? Entonces, pues si la operación es existente, pues no hay razón para poder cancelarla. Si la operación es inexistente, pues sí, yo te diría, cancélala, ¿no? Sí. Para que no No, te conviertas en EFO, ¿no? Digo, y en creo EDO. que de hecho, bueno, ella pregunta acá, no sé por qué razón quiera cancelarlas. Bueno, creo que se podría acercar directamente con el cliente para manifestarle esta inquietud, ¿no? ¿Por qué quieres cancelarlas? Claro, ahora déjame decirte que una práctica que fue muy común y que motivó la reforma en el artículo, si no mal recuerdo, 29 del código, en donde las notas de crédito no tendrán efecto fiscal si no están expedidas por una de tres razones: devolución, descuento o bonificación. Si tú emites una nota de crédito y no tiene alguna de estas tres razones, en automático no tiene efectos fiscales. ¿Qué ocurría? Y eso lo dijeron las autoridades mismas. Pues que había contribuyentes que generaban facturas, ¿no? Todo el año, y el último día, notas de crédito. Entonces, el cliente de esos contribuyentes, pues nunca se daba cuenta que había notas de crédito, perfecto, y al final en la declaración anual, pues tenías ingresos de este tamaño, notas de crédito aquí, y obviamente la base fiscal era nada, ¿no? Sí. Entonces, por esa razón hay que tener cuidado con las cancelaciones y las notas de crédito a partir de 2022 particularmente. Ismael González, ¿las invitaciones de vigilancia profunda se podrían considerar como focos rojos? Sí, 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 por supuesto, ¿no? Esto es eh, como cuando tu mujer te dice, ¿en qué estás pensando, no? No le di, ahora sí que no la omitas, no la ignores, ¿eh? Contéstale, porque si no le contestas te puede ir peor. Sí hay que hacerles caso, sí hay que hacerles caso. Esto ya está más que documentado. Una invitación jurídicamente no tiene efectos jurídicos, pero esto, si no se contesta en automático, esto escala y ya está más que comprobado. Entonces, contéstalo, acláralo, aporta información que justifique tu dicho, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado con que es que me dicen que tengo 20 millones de diferencia y nada más integro 19.990.000 y no acabo. No te preocupes, dale los 19.900.000 y ya deja los 100.000 pesos y apórtalo. Lo que quiere ver la autoridad es que tengas primero la intención de desvirtuar, que eso es bienvenido, e incluso en un litigio sí juega a favor. Segundo, que tengas evidencia documental, CFDIs, que demuestren lo que en tu dicho y soportado y sustentado con una disposición fiscal estás aseverando, ¿no? Oye, es que tuviste más facturas en 2020 que lo que manifestaste, ¿no? Ah, es que soy una compañía de servicios y te quiero decir que yo expedí mis facturas del último trimestre del año anterior en el primer mes del siguiente año, pero aludiendo a lo que dice la ley del impuesto de la renta, estoy acumulando cuando el servicio es exigible y ya lo acumulé en el año inmediato anterior. Ah, ok. Esa explicación así tan sencilla y dándole la evidencia, créeme que desinfla cualquier pretensión de la autoridad, ¿no? Y no hay que perder de vista que también la autoridad mide, mide los terrenos y mide el costo-beneficio de recaudación. Hay que recordar que según el primer informe tributario de gestión de 2023, dice que por cada 100 pesos recaudados, le cuesta 37 centavos. Entonces, pues bueno, el costo de recaudación, el costo recaudatorio es súper barato con relación a lo que invertiría la autoridad en condiciones distintas, ¿no? Claro, pues entonces sé que sí hay que hacer caso a estas invitaciones de vigilancia Claro, profunda. claro.
Patricia Alcántara Colín. Si ya pasaron 10 años que una empresa tuvo operaciones con un proveedor que fue identificado como EFO, ¿podría interpretar que ya Hacienda no tiene las facultades para revisar nuestras operaciones? Es correcto. La autoridad fiscal, de acuerdo con este 67 de código que ya mencionamos, ya prescribieron, ¿ok? Entonces, oye, si ahorita yo detecto que tengo un proveedor que tengo desde hace años, año con año, teniendo operaciones, ¿qué hago? ¿Me corrijo, como dice la autoridad, de 10 años para acá o solo 5? En mi opinión, yo me corregiría 5 años y esperaría que la autoridad, ahora sí, ejerza sus facultades para ir del sexto año hacia atrás. Y ahí, con este artículo 67, podemos demostrar que ya no tiene facultades, que ya prescribió su derecho o sus facultades. Ok. Luis R. Dávalos. Con los niveles de fiscalización y la sofisticación de los mismos, es increíble que existan EFOS y EDOS sin la complicidad de las autoridades. Bueno, es más un comentario, pero Sí, sí. es lo que nos comenta Luis R. Dávalos. Gerardo Jiménez. Si le hago dropshipping, pero mis declaraciones, si hago dropshipping, pero hago mis declaraciones, aún así me pueden hacer auditoría. Por ejemplo, mi oficina es mi habitación en la casa de mis papás. Esa es una muy buena pregunta, que si yo con esto de la pandemia, pues muchas empresas pues desinstalaron muchos espacios inmobiliarios comerciales o de oficina y pues se alojaron en domicilios virtuales, ¿no? Entonces, si la habitación de la casa de mis papás es mi oficina, está bien, puedes manifestarlo así, ¿no? ¿Esto es incorrecto? No, no es incorrecto, es totalmente válido, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí esto se puede interpretar como que voy a activar un mecanismo de, de no localización fiscal. Me parece que no, ¿eh? Muy bien. Marina Sánchez, ¿qué implicaciones trae el vender a EFOS? Del lado de comprar no serán deducibles, pero al ser mis clientes, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, hay que recordar que el EFO es la entidad que factura operaciones inexistentes, ¿no? Él es el mal portado. Yo le vendo, ¿no? ¿Qué le vendo? Le puedo vender mesas, papelería, le puedo incluso hasta llevar la contabilidad, ¿no? Pero si eso me puede a mí vincular en algo, la respuesta es no, no me vincula en algo. El EFO es él, ¿no? Y quienes podrían tener un efecto eh, en la base fiscal negativo serían sus clientes, ¿no? Mientras yo sea proveedor, no tengo absolutamente nada. Mientras yo acumule mis ingresos en tiempo y forma, no hay manera de cómo puedan a mí fincarme algún tipo de responsabilidad vinculante con un delito que está presuntamente cometiendo un EFO. Hay que recordar y no perder de vista estas condiciones de EFO y EDO son presunciones, ¿ok? No son determinaciones aún, ¿ok? Muy bien. Víctor Manuel Bernal Araujo, si hay relación de negocios, puede no existir materialidad. Es correcto. Déjame ponerte un ejemplo y triste de la vida real. Una empresa de capital extranjero tiene dos entidades, una es una holding, una subsidiaria. La subsidiaria recibe una aportación para futuros aumentos, ¿ok? Fueron muchos millones de pesos, si no me recuerdo, cerca de 100 millones de pesos. La autoridad fiscal, pues evidentemente cuando hay una
una intención de fondear, dar aportaciones para futuros aumentos, pues el efecto económico que recibe la subsidiaria en este ejemplo, pues era para pagar nómina, para pagar renta, para pagar operaciones. Estaban abriendo un negocio en México y había una auténtica razón de negocios. Se llevaron a cabo las actas de asamblea, ¿no? En donde se reconocía estas aportaciones como válidas. El único punto es que no las protocolizaron. Había estados de cuenta de la holding mexicana y de la subsidiaria mexicana donde había transferencia. Aquí se reconoció contablemente que era una aportación para futuros aumentos y aquí una aportación para futuros aumentos. Había correspondencia, había contabilidad electrónica, pero ¿qué creen? Que la autoridad fiscal cuando revisa a esta subsidiaria que recibió las aportaciones para futuros, no tenía protocolizadas las actas. ¿Y qué creen que pasó? Presumió que se trataba de un ingreso omitido y le determinó el 30% de ISR y el 16% de IVA. Págamelo. Me debes 46 millones de impuestos omitidos sobre aportaciones para futuros aumentos de capital que omitiste. Ah, y aparte todas las multas por no expedirse FDI. Pero fue una aportación para futuros aumentos, sí. Entonces, como dice amablemente nuestro colega, pues la materialidad complementa a una razón de negocios. Puede haber razón de negocios, pero sin materialidad prácticamente no tienes nada. Ahí la importancia de cuidar lo que mencionaba el contador Miguel Ángel hace un momento sobre la materialidad, todo lo que hay que cuidar. Jesús Cuevas, ¿las operaciones simuladas son delitos fiscales? De ser así, ¿la caducidad de las facultades de la autoridad seguiría siendo 5 años? Sí, ya decíamos, son 5 años. Artículo 67. Ok. Pues estamos cerrando prácticamente la transmisión, pero me gustaría hacer un par de preguntas nada más para terminar esta información y agradecerle al contador el tiempo que nos ha brindado esta tarde. Como recomendación, en el caso de las personas que pues estén en riesgo de caer en ser denominadas como EFOS por parte de la autoridad, ¿cuáles serían las recomendaciones de usted para estas empresas? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué tienen que cuidar en general? Bueno, pues primero hay que recordar que quienes caen en un EFO, distintos de los contribuyentes que tienen una intención de defraudación, eh, si llegan a caer es o porque nunca se enteraron, nunca tuvieron el cuidado de consultar su buzón tributario, y pasa, ¿eh? Y te prometo que bien seguido, donde cambiaron de contador y se fue y regresó y lo que gustes y mandes, y nadie se enteró que había notificaciones. Y bueno, pues generalmente cuando algún contribuyente cae en este supuesto, reitero, distinto de los que tienen una intención de defraudación, caen por descuido, por así decirlo. Entonces, para los EFOS, en estas condiciones, hay que estar atentos. Oye, ya caí, perfecto. Entonces, tienes que encontrar los mecanismos para poder hacer un resarcimiento de esta circunstancia. Y si todavía no te restringen el uso de sellos digitales, o peor aún, muchos se enteran ya que les cancelaron los sellos, bueno, pues ahí vas a tener que hacer una corrección de todo hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Pues bueno, pues tener disponibles, abiertos todos los canales de comunicación con el SAT y sí tener monitoreado todo el tiempo algún tipo de estas circunstancias. En el caso de un EFO, perdón, de un EDO, entidad que deduce operaciones simuladas, ahí tendría que mantener vigiladas todas las listas que se van actualizando trimestre a trimestre, ¿no? De alguna forma para que pueda identificar si en algún momento alguno de sus proveedores están lamentablemente cayendo en este efecto, para entonces inmediatamente activar este mecanismo
de defensa y poder aportar todo lo que esté a nuestro alcance para demostrar que sí adquirimos bienes o contratamos servicios de una manera lícita y real y por supuesto con una razón de negocios auténtica, ¿no? Tercero, obviamente el tener un expediente de cada proveedor integrado con todos los datos de identificación, con todas las evidencias de que se trata de una empresa registrada ante el Registro Público de la Propiedad del Comercio, que todos los estatutos están actualizados y disponibles, ¿no? Si es una persona física que está localizada, que tenemos todas las identificaciones correspondientes, ¿no? Que tengamos el expediente del proveedor y de manera constante y recurrente sí pedirle la constancia de cumplimiento fiscal. Es un dolor de cabeza, lo sé, es una monserga, también lo sé, pero sí, lamentablemente la autoridad nos ha orillado a tener que integrar estos expedientes y hacerlos dinámicos cada vez más. Y por último, no hay que no hay que perder de vista que los contratos de suministro de bienes o contratos de prestación de servicios, nosotros como clientes de esos proveedores que no conocemos, ¿no? Eh, o que no forman parte de un grupo, sí tenemos que incluir la cláusula fiscal. Esa cláusula fiscal que puede estar en dos o tres eh, eh, cláusulas, en donde deba de haber una obligación del lado del proveedor para proveernos de toda esta información y actualizarnos cada vez que haya un cambio. Muchas veces es lamentable encontrar con que, oye, tu proveedor ya se fusionó, ¿te informó? No, y luego pues me acabo de enterar, pues sí, pero ¿tienes tu cláusula fiscal? No, no la tengo. Bueno, pues te tiene que resarcir un efecto económico en caso de que así suceda. La cláusula fiscal también tiene que señalar que si se activa uno de estos mecanismos, también tiene que resarcirte el daño económico provocado por su no atención a los requerimientos de la autoridad y al que tú caíste en una situación de EDO por él convertirse en un EFO. Entonces tiene que haber un resarcimiento económico, ¿no? También, pues, ¿cuántos proveedores podemos tener que compran facturas o eventualmente contratan o subcontratan personal de manera prohibida, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas cláusulas fiscales en los contratos con nuestros proveedores nos van a ayudar a aliviar el efecto tributario que nos puede generar alguna situación de inexistencia de operaciones. Mira, qué interesante el tema de la cláusula fiscal. Creo que incluso nos daría para un webinar propio, porque creo que es información que puede ser de mucha utilidad para los contribuyentes. Es un tema muy interesante y creo que y no debemos de perderlo de vista. Claro, claro. Bueno, pues estamos ya terminando esta transmisión. Estoy nada más aquí leyendo los agradecimientos de la gente que se conectó con nosotros, gracias al contador y a toda la gente que participó. Vamos a finalizar entonces. Le agradezco, contador, a nombre del contribuyente, de nuestra audiencia y también al Colegio de Contadores Públicos de México, que siempre nos aporta especialistas de alta calidad. ¿Algún comentario final? Un placer, no, 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 pues nuevamente agradecerles la invitación, Rubén. Pues siempre nos gusta aportar experiencia, conocimiento. Digo, no venimos aquí a descubrir el hilo negro, ni el agua caliente, ¿no? Simplemente venimos a aportar un poco de experiencia y siempre recomendamos, pues, acercarse con los expertos. Siempre en el Colegio de Contadores tenemos pues un grupo bastante nutrido. Somos más de 8,000 contadores, pues que desde distintas trincheras, pues tratamos de contribuir a que el cumplimiento fiscal de nuestras obligaciones tributarias, pues se lleve a cabalidad desde una manera técnica, compartiendo con nuestros colegas
desde una manera ética, pues tratando de formular mecanismos que nos permitan cumplir a todos los participantes de un efecto tributario a manera cabal en el código de ética y finalmente, pues prestando servicios de manera profesional a las empresas, empresarios que existen en este país. Entonces, pues la recomendación es pues eh, recurrir a un contador que esté colegiado, que siempre va a estar actualizado y hay cierto nivel de actualización constante que nos obligan las normas de actualización constante y de educación continua. ¿Mm? Claro, pues nuevamente gracias por esta charla, por esta ponencia y vamos a estar, como siempre, en comunicación con usted y con el colegio. Le pido si se mantiene un segundito en línea, vamos a despedir la transmisión. A la gente que se conectó, muchas gracias por estar. Y bueno, dentro de nuestro canal de YouTube vamos a tener esta transmisión grabada para que con toda calma y tranquilidad la puedan volver a consultar. Dimos si se dieron información muy importante. Y también en el grupo de WhatsApp que tenemos, voy a colocar el link también en los comentarios para que se puedan unir. Vamos a dar un poco de la información que bueno, que se comentó en esta tarde. Le agradezco que hayan estado con nosotros. Le pido que sigan en elcontribuyente.mx, también en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y que se conecte también a nuestro newsletter semanal, El Fiscoanalista, en el cual van a encontrar la información más importante de temas legales, fiscales y contables en nuestro país. Muchas gracias por conectarse y que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego.